Muchas gracias, María Ángeles, y muchas gracias a todo el equipo de la Asociación General de Ordenación Académica, que no sé si se me escucha, ahora sí, ¿verdad? Por el trabajo que están realizando, por la organización de estas jornadas que nos permiten también compartir en esta atmósfera de impregnarnos con la calidad también de las ponencias que han sido de mucho nivel y con el trabajo que se está desarrollando y que nos permitirá continuar a lo largo del tiempo en esta plataforma que también nos ha explicado y con un entorno tan atractivo como es el espacio Conecta, para seguir en ese contacto aprendiendo y mejorando de forma colaborativa. Ayer comentábamos en un pasillo que quizás lo único que le faltarán a estas jornadas es el seguir trabajando en otros entornos que no fueran los académicos. Nos comentaba un libro El maestro del Prado, de Javier Sierra, que yo no lo he leído, pero me parece muy interesante, y bueno, pues ese continuar también compartiendo en otros entornos para las próximas jornadas de trabajo intensas seguro que también lo podemos contemplar. Ahora sabéis que nos están siguiendo en la retransmisión en directo, por internet, y que también si hay alguien que se anima luego a la hora de hacer alguna pregunta a los intervinientes de esta mesa que vamos a pasar ahora a iniciar y quiere lanzarla por Twitter a través de la etiqueta Competencias14, del mismo modo que pueden seguir tanto en la retransmisión por internet como un poco en el histórico a través de esa etiqueta de las ideas más importantes que se están generando a través de estos 3 días de compartir el trabajo sobre las competencias clave y sus diferentes áreas de aplicación. Me gustaría empezar con unas ideas para plantear un poco esta mesa de competencias clave y evaluación, en el sentido de que cuál es el sentido y la finalidad que tiene una evaluación, ¿no? Sabéis que hay evaluaciones de diagnóstico que buscan y permiten también identificar las fortalezas y las debilidades que tienen los alumnos y alumnos en los procesos de aprendizaje, que también permiten orientar y actuar en las estrategias de mejora en todos aquellos centros con esa información que reciben, y que las evaluaciones externas estandarizadas, además de todo lo anterior, permiten identificar un nivel de logro de cada uno de los alumnos y alumnas, aportando un valor de ese producto de aprendizaje y trabajando a partir de unos estándares concretos, de unos indicadores de logro. En ese sentido, los dos grandes objetivos de la evaluación tienen que ir enfocados a la mejora de los resultados y a la rendición de cuentas. La mejora de los resultados supone hacer hincapié en aumentar el rendimiento académico de nuestros alumnos, en mejorar los procesos también de enseñanza del profesorado, y lo que es la rendición de cuentas nos va a permitir actuar en una tendencia que es imparable, que es la transparencia. La transparencia y en demandar dar respuesta a las demandas de las familias, y también en ofrecer unos procesos más eficientes en cuanto a que se está trabajando con datos empíricos y objetivos. Por ello, si vamos al cambio en la ley que supone la LOMCE y en el decreto de aplicación, en el Real Decreto 126/2014, en ese Real Decreto en ese Real Decreto que establece el currículo básico de educación primaria, ya se nos está identificando y conceptualizando las competencias clave como un saber hacer en entornos y en contextos muy diferenciados, en académicos, sociales, personales, profesionales. Y esa evaluación de competencias va a evaluar en unos contextos muy determinados. Y eso está muy unido también a los referentes internacionales que tenemos de diferentes organizaciones, pero especialmente de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE, y de su programa PISA. Y ya sabéis que en PISA también se define la competencia no como un producto que se adquiere en un momento determinado del tiempo, sino como un constructo que se va desarrollando a lo largo de toda una vida. Yo creo que estará muy de acuerdo también la subdirectora general de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ese sentido supone que la competencia
está englobando una comprensión y está englobando una aplicación de unos saberes de forma práctica. Y por eso, y porque también en 2 de cada 3 alumnos de los países más desarrollados están en sistemas educativos que ofrecen pruebas también externas y estandarizadas, y ello combinado a la autonomía de los centros y al liderazgo pedagógico y organizativo de los directores, ofrecen los mejores resultados posibles. En este entorno vamos a aterrizar para debatir y para, de una forma cercana, ir tratando preguntas muy concretas, fogonazos muy claros, que nos permita aterrizar. Hemos decidido, ayer nos reunimos entre todos para ver qué formato le dábamos a la mesa y se decidió, bueno, pues que no íbamos a utilizar presentación de PowerPoint, ¿verdad? Que vamos a tratar un poco de hacer un diálogo y de un intercambio de opiniones en base a unas preguntas estructuradas en una serie de bloques desde las perspectivas diferentes que tienen los intervinientes en la mesa. Yo os voy a presentar muy brevemente, pero casi mejor vosotros os podéis también presentar al auditorio para que os conozca, y pasamos un poco ya a lo que son los bloques y las preguntas que vamos a desarrollar. Ignacio Polo, que es inspector de educación en Huesca, en Aragón, y ha colaborado y de una forma muy intensa y muy eficiente también en el programa de competencias básicas que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en el Ministerio. Federico Ferrer, que viene de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y es asesor técnico docente en la Consejería de Educación. Manuel Rey, jefe de servicio de ordenación académica, inspección e innovación educativa y orientación. Y Miriam, que es nuestra representante del CEIP, Nuestra Señora de la Caridad de la Garrovilla de Badajoz. Bueno, pues nos van a empezar a hablar sobre una serie de preguntas, y también un recuerdo a Sara y un saludo muy fuerte a Sara Álvarez Morán, que es la directora general de Innovación y Evaluación de Asturias, que iba a moderar en principio esta mesa, pero que lamentablemente no ha podido venir. Entonces, empezando, si queréis presentaros. Yo creo que ya nos has presentado muy bien. Pues entonces vamos directamente, ¿no, Iñaki? Vamos. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Si los referentes de la evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas en leyes anteriores eran criterios de evaluación, y ahora con la LOMCE se nos está hablando que esos referentes de los aprendizajes pasan a ser estándares de aprendizaje, ¿cómo se sitúan ahora? ¿En qué posición quedan los criterios de evaluación y qué relación hay entre los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje? La pregunta la lanzo a todos y, bueno. ¿Queréis que rompa yo el hielo? Adelante. Vale. Vamos a ver, en primer lugar, yo quiero hablar un poquito del currículo, cómo ha salido ahora y cómo lo teníamos antes, desde el punto de vista de los centros. Tengo que decir que yo, aún me han presentado de asesor técnico docente, por circunstancias estoy provisionalmente de asesor técnico en la Comunidad de Castilla-La Mancha, desarrollando una herramienta de evaluación, pero que vengo de un centro y sé muy bien cómo respiran los centros. Entonces, lo que hicimos con el anterior currículo, el desarrollo que tuvimos que hacer fue muy trabajoso. Y tuvimos que relacionar objetivos, contenidos, criterios de evaluación. Luego tuvimos que coger los criterios de evaluación, desmenuzarlos, asociarlos a competencias básicas. Tal y como ha salido a dar el currículo, desde mi punto de vista y según los docentes, creo que es una ayuda ya para los centros importante. ¿Vale? Luego, los propios elementos curriculares que tenemos en el currículo actual 11, creo que al docente lo que es el estándar de aprendizaje lo tiene perfectamente identificado como lo que tiene que trabajar con los alumnos y lo que tiene que calificar. ¿Vale? Yo creo que esa percepción el docente la tiene perfectamente. Lo que es el criterio de evaluación, ahí sí que, desde mi punto de vista, habrá que decirle al docente que haga una lectura un poquito pausada, porque le puede ayudar perfectamente para lo que es el diseño de lo que son las unidades didácticas, desde mi punto de vista. Sí, bueno, desde el mío pues es bastante coincidente con lo que dice Federico. Desde luego lo que ha venido a plantear los estándares es a cubrir una necesidad, en primer lugar del propio, seguramente, docente, es decir, que de esta manera tiene bastante identificadas determinadas cuestiones que tiene que enseñar, evaluar, calificar y atender a la diversidad, que ese es el objetivo final de la evaluación.
Desde luego, si en algo vas a sacar provecho la docencia a través de la llegada de los estándares, va a ser en que se va a poder trabajar los planes de apoyo de una manera más definida en cuanto a las necesidades del alumnado. Hay una cuestión también de interés para la Administración en la aparición de los estándares, en cuanto a que cuando, como bien decía Federico, se delegaba en el docente la concreción de los criterios de evaluación, en lo que, bueno, de manera generalizada se planteó con el término de indicadores, aunque verdaderamente ese término nace de la normativa propia de infantil. Se podía ver que en determinados momentos los indicadores de evaluación que se habían planteado para lengua castellana y literatura en tercero de primaria, ya no en dos provincias o en dos comunidades, en el mismo centro, en tercero A y en tercero B, no tenían por qué ser iguales. Entonces, claro, se detectó por parte de la inspección también que la lengua que se podía enseñar a veces tenía diferencias significativas. Entonces, en principio ha tenido una forma también de establecer un marco común de referencia sobre el cual poder plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación y especialmente el perfilado de los planes de apoyo. Bueno, buenos días. Antes de nada, comentaros, antes de entrar en la pregunta que me parece que puede ser la clave de toda la mesa, ¿no? Que cuando yo me entero de estas jornadas se me abrió la luz, dije, nada, ningún problema, compañeros de la Xunta, no os preocupéis, el viernes os traigo la fórmula y ya la evaluación, que un poco es lo que nos preocupa de las competencias, ya lo tenemos claro. Bueno, a la fórmula igual le falta un par de operaciones, no muchas, bueno, me llevo una buena dosis de migallo o de embrujo, ¿no?, para ello. Y ya con la pregunta. Tengo la impresión de lo que hemos visto estos días que lo estamos complicando un poco, ¿no? Estamos dando tantas vueltas. A lo mejor si acudimos a alguna figura de otras profesiones, y permitidme que acuda a la arquitectura, ¿no? Uno quiere hacerse una casa, habla con un arquitecto, le da su postura, su punto de vista, su estética, y el arquitecto le hace un proyecto. Por cierto, no va a colocar los ladrillos que nos presentaba ayer el compañero Sanz, ¿no?, ahí en una diapositiva. Y luego se hace la casa. Y todos los que trabajan en la casa, albañiles, carpinteros, fontaneros, a nadie se le escucha, oye, yo estoy construyendo una habitación, 2 habitaciones, 3 baños, ¿no? No, estamos haciendo la casa de fulanito, ¿no? Decía la secretaria de Estado el primer día que teníamos un currículum muy articulado, o articulado en muchas áreas o muchas materias, ¿no? Y ahora queremos hablar de competencias y solo de 7, 7 y media. E igual ahí tenemos el problema. Entonces, ¿cómo lo pienso yo? Yo creo que en el sistema educativo hemos estado construyendo muchísimas habitaciones, muy bonitas por cierto, muchos baños, muchos salones, muchos garajes, buenos jardines, y a lo mejor nos falta simplemente terminar el edificio, ¿no? Ensamblar todo ello. Y si lo logramos, ¿puede ser esa la competencia? Esta es la pregunta con la que cada cual que vaya reflexionando, ¿no? Más nada. Un poco sí, pero siguiendo con lo que planteas, a ver, desde el año 2006 que aparecen las competencias, ahora es cuando empezamos, en el 2014, a tener la foto al 90%. Entonces, es ahora cuando nos sentimos medianamente autorizados como para ir a los centros y explicarles un itinerario legislativo, de supervisión, de asesoramiento, de concreción en el aula, de coordinación, medianamente coherente. Claro, el problema es que desde el 2006 han pasado muchas cosas, ¿no? Y muchos docentes que en determinados momentos han ido a visitar esa casa que a lo mejor decías tú y no han visto esa coherencia que ahora empezamos a ver. Entonces, bueno, partimos con un pequeño hándicap, ¿de acuerdo? En concreto, todo lo que venga relacionado ahora mismo con competencias, en los centros, digamos, de momento no te pone una situación de predisposición, de manera generalizada hablo, ¿eh? Entonces, yo creo que hay una labor ahora que realizar en los centros para explicar bien y apoyar muy bien al profesorado respecto a las potencialidades, que las tiene, igual que sus debilidades, pero tiene sus potencialidades, este nuevo marco y sobre todo los referentes de la evaluación, que son, nos gusten o no, sean mejorables, que algunos lo son, los criterios de evaluación y especialmente los estándares de aprendizaje evaluables. Entonces, bueno, es una cuestión, el tema de la evaluación, que realmente ha sido pues un poco la cenicienta del proceso de enseñanza en la formación inicial. ¿A quién nos han enseñado a evaluar correctamente y a ver la utilidad de la evaluación? La mayor parte de nosotros ha entrado en un proceso de aprendizaje, de ser docente, pues con una
un trabajo muy fundamentado en todo lo que es la parte del diseño de las unidades de programación, pero no tanto con la evaluación. Eso se ha detectado también en los procesos selectivos. Para la función pública, los docentes tienen, en la mayor parte de las comunidades autónomas, una acotación para hacer su programación, la acotación del número de folios. Cuando llegan a la parte de evaluación, en el último folio, el último trocito de página, entonces acometen allí diciendo, bueno, pues si hace el alumno todo lo que le acabo de decir, es decir, la dificultad ahora mismo de la evaluación de las competencias no reside en la propia evaluación de las competencias, reside en evaluar bien, en evaluar acorde a los referentes oficiales, que por cierto llama bastante la atención. En algunos casos, me acuerdo yo que comentaban los centros, ¿tienes en cuenta los criterios de evaluación? Sí, claro, tengo en cuenta los criterios de evaluación, me decían los docentes. Dice, precisamente los hemos terminado de hacer. Digo, mira, perfecto, los has terminado de hacer tú. Digo, ¿tú sabes una orden del 2007 que están los criterios de evaluación oficiales? Dice, pues no me lo había dicho el director. Mira que él siempre nos dice el director que nos va a informar de toda la legislación, pero eso no nos lo había contado. Entonces, claro, yo hablo desde mi realidad, seguramente en otras comunidades autónomas no ha pasado esto, ¿de acuerdo? Pero en la comunidad autónoma y en el ámbito en el cual desarrollo mi labor, digamos, ha habido quizá una falta de formación, una falta de entendimiento, una falta de asesoramiento y supervisión correcta de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje y también la evaluación. Permitidme, no discrepo de lo que dice Iñaki, simplemente quiero incorporar un elemento más muy polémico y que se podría discutir desde muchos ámbitos y con distintos argumentos, ¿no? Y volviendo al mundo de la construcción, ¿acaso le estaremos pidiendo al profesorado que sea el arquitecto y el albañil de la misma obra? Esto parece delicado, ¿no? A eso me refiero cuando a lo mejor estamos agobiando al profesional que está a pie de obra y le estamos acribillando con cosas que tal vez tampoco tenemos nosotros muy claros. Yo ya os digo que la fórmula no me la llevo. Embrujo sí mucho, ¿eh? Yo creo que el camino lo podemos seguir haciendo. No, solamente eso. Yo quiero añadir una cosa. Bueno, añadiendo lo que tú en parte has dicho, yo como docente la verdad es que estoy muy contento de ver que todas las comunidades, porque yo he hablado con la gran mayoría de comunidades o muchas comunidades y han dado el paso que estábamos demandando desde hace ya muchos años. Por ejemplo, en el programa Combas, tú que has sido formador mío, Florencio Luengo, etcétera, etcétera, Elena, sabes que cuando salíamos allí decíamos, oye, necesitamos ayuda a los centros, ayuda y ayuda. Las comunidades han dado ese paso ahora, están colgando materiales en las plataformas, documentos, ejemplificaciones, herramientas, estamos diseñando herramientas de evaluación que se enseñen lo más importante, creo que son necesarias. Y eso los centros lo detectan y yo creo que es la mejor manera de llevarnos a los centros a nuestro terreno. Al hilo de lo que estáis comentando, os quería hacer una pregunta también que es a esos docentes que hay una necesidad de darles una formación, de darles una ayuda. ¿Qué procedimientos, qué instrumentos de evaluación consideráis que pudieran ser relevantes para su tarea? Y también os pregunto si creéis que dentro de los referentes internacionales, las preguntas que se han liberado, que están accesibles, de programas como PISA o como TEENS o como PIRLS, con criterios de corrección muy definidos, si consideráis que también puede ser un elemento para introducir en las aulas. Bueno, pues lo primero que tiene que haber es una legislación clara y coherente, es decir, clara en cuanto a lo que se va regulando y coherente en cuanto a lo que es su desarrollo en normativas sucesivas. Es decir, lo que no puede ser es que se esté planteando o se haya planteado antaño una defensa de lo que es el trabajo por competencias, una evaluación objetiva, y que luego ese desarrollo, conforme va llegando a las propias comunidades autónomas y ya dentro de una comunidad autónoma se realiza la concreción dentro de la autonomía que tiene y de las competencias propias de la comunidad autónoma, de lo que es la propia orden curricular o el decreto curricular y las órdenes de evaluaciones, todo eso se vaya, digamos, difuminando hasta distorsionarse en algunos casos, ¿de acuerdo? Es decir, yo he podido vivir normativa propia de mi comunidad autónoma, donde decía en el cuerpo de la orden de evaluación y curricular que había que evaluar las competencias y luego no encontrar ni un solo anexo en el cual el docente, aun queriendo, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos que desde luego hacían un acto de fe por llegar a esa situación, no se podía cometer la evaluación de las competencias. Eso al final desacredita lo que es el mensaje. Entonces, valorando muy positivamente lo que comenta
Federico en cuanto a todos esos materiales de apoyo y que son al final unos buenos recursos, pero que quedan un poco al libre albedrío de la voluntariedad del docente de si me acerco o no me acerco, y que es importante que estén para aquellos que se quieren acercar. Al final el marco legislativo es el que ordena lo que hay que realizar, desde el propio Ministerio hacia las comunidades autónomas y desde las comunidades autónomas hacia las docentes y alumnos que están allí. Bueno, sobre la liberación de las preguntas de las distintas evaluaciones, yo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? Es decir, los criterios de evaluación antes de la LOMCE tenían que ser públicos. Bueno, no siempre así, ¿no? Supongo que la inspección de esto sabe mucho, ¿no? Y la importancia... Debían hacerse públicos. Ya, por norma, estaban en la norma, ¿no? Sí. Pero, entre otras variables. Pero no siempre, Sí. que no siempre era así, y supongo que los inspectores e inspectoras lo sabrán bien, ¿no? Es decir, no en todos los centros, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Desde mi punto de vista, no tanto una importancia prescriptiva, sino orientativa, ¿no? Cuando cualquier trabajador sabe lo que le van a pedir, pues está ya en un camino más o menos adecuado para alcanzarlo, para entrenarse, ¿no? Si al final sabes que vas a... Oye, entrena como atleta, tú corre, pero luego no sabes si vas a correr los 100 metros lisos o los 10 kilómetros, que son distintas estrategias en atletismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso que ahora sea incluso también que tienen que ser públicos los estándares, yo creo que el profesorado tendría que dedicarle muchas sesiones a discutir con su alumnado, oye, lo que vamos a tener que entrenar es esto, y al final yo quiero que tú seas capaz, seas competente en esto, ¿no? Y si me permitís, y ya no voy a acudir más al mundo de la arquitectura, decoración, una nueva referencia que creo que también el profesorado nos tiene que dar muchas vueltas, ¿no? Yo he sido profesor muchos años, ¿eh? Si uno quiere pintar una habitación, ¿no?, en su casa, y la experiencia mía no es, oye, pintor, mira, hazme un proyecto ahí, yo quiero pintar una habitación que mide esto por esto, 4 paredes, una puerta, una ventana, eso descuéntamelo y tal. No. El pintor viene a mi casa, mide la habitación en medidas reales, las traspasa a un croquis, le aplica el precio del metro cuadrado de pintura, me pregunta si en black o en light o en white, y le digo que en black pero me cobra el white y me da el precio, ¿no? ¿Cómo hacemos en la escuela? A ver, niños, vamos, papá quiere pintar una habitación, la habitación tiene 4 paredes, las paredes son de forma rectangular de 3×4, el metro cuadrado... Joder, se lo estamos complicando, ¿no? Es decir, ¿cuánta imaginación le tenemos que echar a muchas cosas cuando es mucho más fácil hacerlo a la inversa? A ver si los estándares por ahí nos ayudan, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tienes micro? Sí. Ah, vale. Bueno, con respecto a los instrumentos de evaluación, yo creo que no hay uno que sea especial y específico para la evaluación de las competencias. Yo creo que cualquier instrumento, siempre que esté bien diseñado y sea de forma coherente, puede servir para evaluar las competencias. Nosotros en el centro lo que hemos hecho ha sido asociar los instrumentos de evaluación más adecuados para cada uno de los estándares. Eso lo hemos realizado por ciclos y tenemos marcado en cada estándar de aprendizaje cuáles son los instrumentos que consideramos más relevantes o más relacionados con ese estándar. Y le hemos asociado un porcentaje de peso dentro de la calificación final en ese estándar. Al igual que establecemos un porcentaje de peso en la calificación final del alumno, pues también hemos asignado un porcentaje dentro del estándar a cada uno de los instrumentos y qué porcentaje representará la información que obtenemos de ese instrumento dentro de la calificación del propio estándar. Por otra parte, lo que no tiene cabida ya en este enfoque es la prueba tradicional que se basa en contenido. Eso es lo que ya no tiene cabida en este sistema. Es decir, ese tipo de pruebas hay que diseñarlas no a través de los contenidos que se supone que se quieren evaluar, sino que tienen que partir del estándar. Es a partir del estándar desde donde se construye la situación que se problema y se construye una rúbrica para evaluar el nivel de adquisición de ese contenido o competencia o lo que se quiera
evaluar. Y después las preguntas de las evaluaciones externas e internacionales, bueno, pues son un referente porque te dan una idea de cómo elaborar ese tipo de preguntas, es decir, cómo está el contexto, cómo tiene un contexto, cómo están dirigidas, el tipo de rúbricas que se elabora, son para los centros pues sirven como referente. Y enlazando con lo que comentó ayer Ángel Sanz también en su intervención, ahora mismo esos recursos están disponibles y esos recursos el profesorado los tiene a mano. Muchas veces echa de menos también quizás pues una guía para acercarse a ellos, un sentido, una finalidad, un conocimiento de cómo están diseñadas y pensadas esas pruebas y un acompañamiento para ponerse en el lugar, incluso construir unidades de evaluación basadas también, como decía Miriam, ¿no? en estímulos y preguntas asociadas a esos estímulos, ¿no? Entonces, en ese sentido también quería comentar ya la oportunidad que brinda aquí el curso masivo abierto en línea que han desarrollado con mucho cariño el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado y que transcurre del 3 de noviembre al 15 de diciembre y el plazo de inscripción está ya abierto. Entonces, ahí se puede trabajar con preguntas liberadas de pruebas internacionales que están aplicando docentes en 65 países, que han sido construidas por expertos también de un gran número de países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido, Francia. Entonces, en ese sentido, a esos recursos cada vez más docentes se están acercando a ellos y los están incorporando. Y están incorporando referentes también internacionales de utilidad. En cuanto a los instrumentos de evaluación hay que verlos como parte del proceso de aprendizaje. Es decir, no puede ser que focalicemos en un día y una hora el día de la evaluación, porque entonces, claro, digamos que aparece una especie de estigma, ¿no? De decir, ya te coge al docente y, por supuesto, al propio alumno con una sensación, digamos, un poco desnaturalizada respecto a lo que es. Entonces, no es desechable ningún tipo de instrumento de evaluación, bajo mi punto de vista. Incluidas las pruebas tradicionales tienen cierta cobertura y más aún cuando hay determinados estándares que van asociados directamente a ser planteados en una típica prueba, digamos, escrita, ¿no? de marco más conceptual. Pero en cualquier caso sí que es verdad que hay que sacar fuera una serie de instrumentos que quizá la generalidad del profesorado no está habituado a utilizar. Para eso es imprescindible analizar tu perfil de área, es decir, los estándares que te comprometen dentro de tu docencia, y es en ese análisis cuando descubres aquellos instrumentos de evaluación que van a tener que guiar tu proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación y las medidas de atención a la diversidad. Hay dos variables, bajo mi punto de vista, que el docente le tienen que quedar claras, que es el qué estás preguntando y el cómo lo estás preguntando. El qué estás preguntando, la información te lo da el currículo, es decir, tú deberías de saber en cada momento cualquier instrumento de evaluación que utilices para la calificación de un alumno, deberías de saber si eso tiene cobertura con los referentes oficiales de tu comunidad autónoma, es decir, con tus estándares. ¿Eso quiere decir que ahora mismo un docente tiene que coger y hacerse un empacho de rediseñar todos los instrumentos que tiene que acometer de aquí hasta final de curso? No. Lo que tiene que hacer un docente es, conforme va utilizando los diferentes instrumentos de evaluación, proponerse un proceso de revisión de los mismos. ¿De acuerdo? En Aragón, por ejemplo, hay un proceso de implantación de 3 años. Bueno, pues durante 3 años hay que llegar al final habiendo hecho los deberes, ¿de acuerdo? Eso sí, al docente hay que acompañarle en diferentes momentos y por los diferentes agentes, también desde inspección. Y el cómo, desde luego, la formulación, ayer Ángel lo plantea muy bien, el propio Ministerio ha planteado ejemplificaciones, tú acabas de dar una información muy interesante, es decir, es muy importante que además de esa codificación venga acompañada de cómo estamos preguntando, porque aunque fuésemos fieles al qué, podríamos estar distorsionando el cómo. Y por lo tanto es muy importante que esa circunstancia se vea, porque muchos de los alumnos, al menos de nuestra comunidad autónoma, la principal dificultad la han tenido no en el qué, sino cómo se han formulado habitualmente las evaluaciones censales y que no alcanzaban a verse reflejados en el día a día de su situación de evaluación en áreas determinadas. Bueno, a esto que dice Iñaki de qué preguntas y cómo, yo le incorporaría una tercera pregunta. ¿Y para qué lo preguntas? A veces se hacen pruebas y se incorporan preguntas que el profesional igual no tiene muy claro cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que preguntas cómo lo haces,
muy bien lo han dicho ayer. ¿Y para qué haces esa pregunta? ¿Qué quieres medir con ella? Conseguir, ¿no? Justamente, por ahora. Pero yo, vamos, eso el profesional de la enseñanza, y sobre todo aquellos más experimentados, saben perfectamente cómo orientar esa prioridad y para qué van a utilizar esa información, ¿de acuerdo? Es decir, a lo largo de estas mesas redondas y de las ponencias se ha podido ver, y analizando el perfil de tu área lo puedes ver perfectamente, no todos los estándares tienen el mismo nivel, ¿de acuerdo? La misma importancia. Hay estándares que son absolutamente determinantes para lo que es el proceso de evolución de aprendizaje en esa misma área, y hay otros, bueno, pues que digamos que se puede decir que complementan, enriquecen lo que es la base medular de lo que es ese área, ¿no? Y ahora mismo estamos en un proceso de cambio. Entonces, la evaluación de las competencias se venía produciendo de una manera, pero a partir del Real Decreto 126/2014, ¿cómo se ha de focalizar el acercamiento a esa evaluación de competencias? Pero fíjate, acabas de hacer una afirmación sobre que la evaluación de competencias se venía realizando. Yo ya tengo que discrepar, ¿no? Es decir, la evaluación de competencias se realizaba en algún centro digno de elogio a nivel nacional, ¿de acuerdo? Al margen incluso de normativas oficiales o de la propia asesoramiento, supervisión de la inspección o de la red de formación de una comunidad autónoma. Es decir, de manera generalizada no se ha llevado a cabo esa situación. Se ha llevado a cabo pues con programas de gran calado, como el programa Combas, que realmente sí que ha propuesto una situación de intentar definir los píxeles de esa fotografía y que ahora pues prácticamente está definida, y es a partir de allí cuando se ha tenido una visión global de lo que es el proceso a acometer dentro a partir en concreto de primaria del Real Decreto 126. Entonces, ahora es cuando quizá entramos en un panorama un poco más clarificador, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora, digamos, han sido gotas que han sido bien detectadas, en este caso, al menos en el ámbito en que he podido estar yo colaborando del propio Ministerio en el programa Combas, para sobre eso construir. Esa es una buena noticia. La no tan buena es que desde el 2006, en teoría, había que realizarlo y por unas razones o por otras, pues no se ha realizado de manera generalizada. Es decir, hay experiencias de centros. El de Miriam es una muy buena experiencia, ayer Esperanza, es decir, y otros tantos que hay en las comunidades autónomas, han pasado muchísimos centros por esos programas, pero el auténtico reto es pasar de una situación de innovación, de centros, digamos, con unas características especiales que pueden llegar a implantar de una manera importante esa cuestión, a que sea una cuestión generalizada. Ese es el reto que hay ahora, ¿de acuerdo? Y ese reto para hacer esa extensión generalizada e impregnar a todos los centros de esta evaluación por competencias supone que los docentes van a tener una serie de dificultades. Van a tener una serie de dificultades porque, bueno, ya ha salido que van a necesitar una serie de formación, de acompañamiento, pero ¿cómo pueden solventar, en vuestra opinión, esas dificultades? ¿Cómo pueden afrontar ese problema? Bueno, estaba esperando esta pregunta. Vamos a ver, yo todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa estoy absolutamente de acuerdo con los procedimientos, etcétera, etcétera. Los instrumentos de evaluación, hay que recoger información, cuanta más información con varios instrumentos mejor, hay que ponderarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Pero yo ahora me voy al papel de un profesor. Yo voy a pensar en un profesor de Ciencias Sociales de la comunidad autónoma mía, de Castilla-La Mancha. Hemos hecho un recuento de los estándares de aprendizaje y a lo largo, Ciencias Sociales, a lo largo de toda la etapa son 1.032 estándares de aprendizaje. Si eso lo tenemos que multiplicar por el número de alumnos, que son 20, vamos a poner 20, son más, pero 20, estamos hablando de 20.000. Y fijaros las áreas que quedan. El tema de la evaluación es lo que tira para atrás a los centros. Eso es lo que tira para atrás a los centros. Los centros no se oponen, creo, a cambiar las metodologías en el aula. No las cambian por la evaluación. Entonces, mi reflexión es que o buscamos algún tipo de sistema de calificación de otra manera, algo más sencillo, no sé alguien si se lo puede inventar, yo no lo sé, yo sé que lo que hay que hacer son niveles de logro, sí, vale, pero esto es un problema. Y esa es la realidad de los centros. Eso por un lado. Por otro lado, puesto que Iñaki Polo ha tocado el tema de formación, yo creo que la formación es fundamental para los centros. Nosotros tuvimos la suerte en mi centro de pasar por el programa Combas durante 3 años, nos ha servido de mucho, nos ha dado un concepto general de lo que es el desarrollo curricular, unidades didácticas, evaluación,
y creo que esa formación la deberían pasar todos los docentes. Estoy hablando de una formación, entre comillas, obligatoria. No sé si digo alguna barbaridad o no, porque si no muchos docentes se quedan estáticos, y todos conocemos que hay docentes que no tienen las mismas inquietudes que otros y esos no les llega esa formación. Yo creo que esta formación es tan importante que si queremos dar un paso más adelante debería ser obligatoria para todos los docentes. Esta yo creo que era la pregunta que faltaba en la fórmula que yo venía buscando al comienzo, os había dicho, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a evaluar el desempeño competencial, ¿no? Aquí lo acaba de decir Federico hace un ratito. No sé si la cultura profesional de la evaluación, muy centrada en áreas, en materias, en números, nos puede ser un hándicap para lo que queremos, ¿no? Yo he estado estos días muy atento a todo lo que se ha dicho aquí y me llevo muchas ideas, pero nada claro, ¿no? Y claro, si no lo tenemos claro aquí, y estamos todas las comunidades y distintos ámbitos de responsabilidad, pues qué claro va a tener un profesor. Vuelvo a insistir que igual si dejamos que la cosa vaya rodando, sin perder el norte, iremos encontrando la fórmula. Pero creo que estamos muy cerrados todos, yo el primero, en ver esto de 0 a 10, de 0 a 5, a partir de 5, e igual las competencias no van por ahí. No lo tengo claro, reitero. Bueno, entonces, ¿cómo calificar el nivel de adquisición de las competencias? Si me permite, a ver, yo creo que, yendo un poco a la pregunta que comentabas, es decir, si lo dejamos rodar, ya se ha dejado rodar desde el 2006, ¿de acuerdo? Es decir, y entonces queda a la voluntariedad de ese pequeño grupito que siempre hay en todo centro, de que hace todo, es decir, cuando era el 2.0 eran los que estaban en 2.0, cuando era el tema de la convivencia eran los del tema de la convivencia, los que ahora se les dijo en su momento, oye, que hay que relacionar los elementos del currículo, te hicieron todo el mapa de relaciones del documento puente, es decir, claro, pero ¿y el resto? ¿Y el resto de los centros? Entonces, yo creo que ya vale de dejar rodar, digamos, la bola, ¿de acuerdo? Es decir, hay que, en primer lugar, y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir porque es determinante, no es que sea importante, es que es determinante, hay que legislar bien. Es decir, legislando bien, la inspección es bastante limitada en su capacidad, es decir, según cómo se legisla, interviene. Y aún así hace matizaciones, entonces imagínate que no hay legislación coherente o no hay legislación. Entonces, ahora mismo se necesita legislar bien y para eso se necesita tiempo, un tiempo, es decir, no puede haber prisa, es decir, tengo que sacarlo mañana y además lo tengo que hacer yo en el despacho solo o sola o con el compañero de la mesa de enfrente, es decir, hay que estar asesorado por aquella gente que realmente ha vivido la situación de enseñanza y que realmente es la que nutre al propio Ministerio de las Comunidades Autónomas para poder legislar coherentemente. A partir de allí, a ver, hay muchos centros ahora que ya han llevado a materializar, muchos me refiero no en el concepto global, sino muchos en cuanto a 15, 20, 30, 40, 100 centros que puedan estar ahora mismo a nivel nacional con aplicaciones informáticas que facilitan la cuestión de esa aparente duda sobre la dualidad de áreas y competencias, cómo lo hago, ahora me pongo el chaleco de área, ahora de competencia. Eso está solventado técnicamente, es decir, evalúa los estándares que previamente la administración te los ha relacionado y a partir de allí no te preocupes que hay aplicaciones informáticas fantásticas, además cada vez más sencillas, que cualquier docente con escasísimos conocimientos ahora mismo lo están haciendo de manera generalizada en centros, es decir, no los que tienen alto nivel de competencia digital como docente, sino cualquiera, ¿de acuerdo? Pero el principal problema que se está viendo en aquellos centros que han acometido eso, y que hay centros que ya están de manera integral evaluando a partir de los estándares con sus instrumentos de evaluación y colgándolos en aplicación, no es tanto eso que la gente no presenta problemas, sino en decir, vamos a ver. Entonces, la aprobación de aula que tenía yo, los instrumentos de evaluación que tenía yo, claro, ahora los tengo que revisar, ¿no? Porque claro, es que ahora no me cuadra, porque claro, la aplicación, si está bien diseñada, le dices este estándar asociado a estos instrumentos con estas ponderaciones previas en tu perfil diario, perfil competencial, y automáticamente sale todo, es decir, eso no es un problema. Un buen informático, un buen virguero en términos coloquiales de un Access, un Excel, eso está en Internet, ponéis en Google aplicaciones Excel para evaluar competencias básicas y hay varias ya, de libre distribución, de acuerdo, de gente que además es bastante generosa en ese sentido. El principal problema es que no se entiende el proceso que hay que seguir, el proceso que va vinculado, como bien decía Federico, a una situación de formación.
Entonces hay que formar y dar un tiempo para que eso vaya calando. Es decir, es impensable que ahora en la primera evaluación, independientemente de lo que se haya legislado en las diferentes comunidades autónomas, se le exija a los docentes evaluar con ese boletín informativo finalista que al final informe de áreas y competencias. Es que no lo va a hacer nadie. Pero es que aunque están las aplicaciones informáticas y algunas consejerías están diseñando aplicaciones informáticas de consejería para controlar los datos, es decir, que a mí me parecen cuestiones de alto calado, pero es igual, o sea, aunque esté eso, si no se va a evaluar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo proceder con eso. Había una cuestión que comentabas tú antes en relación al número, a la cantidad de estándares de aprendizaje. Es muy voluminoso. Y es muy voluminoso, además, si no viene acompañado de una formación que ayude a gestionar esos estándares, digamos que entras en una especie de calculadora diciendo 1000 estándares por 20 alumnos, pero eso ahora lo multiplicas que llevo 4 grupos y además 3 bueno, entras en una locura, ¿de acuerdo? Afortunadamente los docentes están generando situaciones bastante más coherentes que las que, digamos, la propuesta de estándares así en términos cuantitativos ofrece. Lo que están haciendo muchos docentes, con buen criterio, es que las situaciones de aprendizaje agrupan estándares a observar sobre la misma situación. Entonces, no es decir que cada estándar tiene que estar vinculado a una situación de aprendizaje o a un instrumento de evaluación. No, no. Yo planteo situaciones de aprendizaje, vuelvo a repetir que los criterios de evaluación están dando mucha oportunidad al diseño de esas situaciones de aprendizaje y sobre esos dices, bueno, pues ya tengo este panorama de estándares que voy a ir observando determinadas cuestiones. En algunos casos a lo largo del curso, en otros en momentos puntuales, etcétera, etcétera. Es decir, ellos están solventando los interrogantes que a veces desde aquí, desde lo que es fuera del aula, tenemos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que aprovechar es esa información para sobre eso plantear cuestiones generales. En ese sentido, yo creo que está claro que las competencias clave están para quedarse y que la evaluación con la referencia a los estándares de aprendizaje es algo que desde finales de los años 90 con el proyecto de SECO de la OCDE, donde hubo un trabajo de expertos muy exhaustivo y elaborado, se ha ido desarrollando y ampliando y ahora está en el cómo. Y yo os tenía varias preguntas aquí al respecto de lo que estáis comentando. Y es un poco cómo calificar el nivel de adquisición de las competencias y si evaluar las competencias clave también hace necesario superar la evaluación por áreas materias y si se puede evaluar al mismo tiempo el nivel de lo adquirido por áreas materias y el grado de adquisición de desarrollo de las competencias clave. ¿Cómo ofreceríais una orientación a los docentes en este sentido clara? Bueno, pues a ver, por continuar, y así ya vosotros luego cuando paráis, o sea, cuando me queréis parar, me paráis y ya está. Es que no hay una dualidad, es que solo hay un referente de evaluación. Es decir, ese concepto digamos que fue el run inicial, y que además es hasta lógico que se pudiera plantear porque no había mucha información, ni por supuesto formación, sobre cómo acometer eso. Entonces, claro, cuando te dicen, oye, hay que evaluar las áreas y algo que se llaman las competencias, automáticamente tú entiendes que vas a tener que hacer un posicionamiento hacia tu área y un posicionamiento hacia las competencias, pero como dos trabajos diferentes. Entonces, eso se ha visto que no es así, es decir, el mapa de relaciones curriculares lo que ha venido es a que sobre el mismo eje, que son los referentes oficiales, automáticamente, si está bien asociado, si está bien conectado, lo que plantea es simplemente una doble información sobre la misma referencia, que en algunos casos es solamente de tu propio área y en el caso de los perfiles competenciales es una evaluación compartida, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación, ahora, cuando se la explicas a cualquier docente, primero le tranquiliza bastante y le clarifica el panorama. La siguiente pregunta que se hace es, bueno, y entonces, en las juntas de evaluación, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar cantando cada uno sus combinaciones, sus ponderaciones para sobre eso sumarlo? Y cuando dices, no, eso está diseñado ya, es decir, hay una pequeña aplicación informática que tú, en el proceso de aprendizaje, vas volcando determinada información. En algunos casos hay aplicaciones que el propio docente, esto ya existe ya, lo hace desde su casa, es decir, son aplicaciones, es decir, que los domingos por la tarde la gente corrige, ¿de acuerdo? Es decir, algunos, ¿de acuerdo? Por lo menos. Entonces, pues la gente solicitaba el que esas aplicaciones estuvieran online. Y no solamente eso, aquí seguramente habrá alguno que sea de educación física y ellos están por los patios de recreo, entonces hay aplicaciones que ya vienen en el propio teléfono móvil, es decir, que tú tecleas allí y automáticamente eso navega la aplicación del centro, es decir, que está esto inventado. Pero la principal dificultad no es esa, es decir, cuando le enseñas eso al común de los docentes, en 10 minutos lo están controlando, porque son aplicaciones además hechas por los docentes, ¿de acuerdo? ¿Qué opiniones tenéis desde otras perspectivas? Bueno,
nosotros en el centro contamos con 3 vías por las que evaluamos competencias. La vía principal es la que ha comentado Iñaki. Tenemos una herramienta en Extremadura que está disponible para todos los centros que han recibido formación, y en ella, a través de las áreas, se van evaluando cada uno de los estándares, y una vez que acaba el trimestre, desde esa plataforma se puede generar un informe por cada alumno. Hay 2 tipos de informes, uno más escueto, en el que aparece el nivel de adquisición de cada una de las competencias, y otro más detallado, en el que se ven los estándares y el nivel de cada uno de los estándares dentro de cada una de los estándares del perfil de cada una de las competencias. Después, otra vía por la que puede evaluarse es a través de las unidades didácticas integradas, que esas ya son interdisciplinares. Bueno, y una vez que se termina la unidad, al final, la parte de valoración de lo aprendido, una vez que tenemos las puntuaciones que el alumno ha obtenido en cada uno de los estándares, pues podemos calcular, dependiendo del número de estándares de cada una de las competencias que aparecen en esa unidad didáctica, porque evidentemente no van a aparecer todas las competencias, y además se limita a un número concreto de estándares, pues teniendo en cuenta el peso que cada uno de esos estándares tiene dentro del perfil de la competencia y el número de estándares que aparecen de esa competencia, de ese perfil en la UDI, las puntuaciones de cada uno de los estándares, podemos obtener una puntuación que nos da una idea del nivel de desarrollo o de adquisición de cada una de las competencias. Y después la tercera vía, que es más esporádica, como podríamos decir, que son pruebas competenciales internas que hemos elaborado en el centro. Actualmente disponemos de 2, una que evalúa la competencia matemática al finalizar la etapa de sexto de educación primaria, y bueno, esa prueba tiene la particularidad que está relacionada con un proyecto de centro. En nuestro centro, el proyecto de animación a la lectura es el eje vertebral del centro, y todas las actividades que se hacen giran en torno al centro de interés de ese proyecto. Entonces, esta prueba está relacionada con el libro que se elige dentro de ese proyecto y que lee todo el centro, y utilizando todos los estándares de la escala competencial de la competencia matemáticas en el nivel de sexto, se crean unas situaciones problema que están relacionadas con 2 o más indicadores, es decir, que en cada uno de los ítems no está relacionado solo con un indicador, sino con varios, y esas situaciones problemas están encuadradas dentro de una escena del libro, con lo cual, mientras se va realizando la prueba, vas pasando por la historia del libro. Y al final se elabora una rúbrica de cada uno de los ítems para valorar cuál es el nivel de adquisición, y después, a través de una herramienta de cálculo en el que se van registrando todas las puntuaciones que obtiene el alumno cada vez que se evalúa uno de los estándares, pues la propia herramienta crea la puntuación media por estándar y la puntuación total de la competencia. Y después también hemos elaborado recientemente otra para valorar el nivel de adquisición de las 7 competencias clave al finalizar la etapa de educación infantil, es decir, en el paso de infantil a educación primaria. Y esta prueba consta de varias partes. Una prueba hacia el alumno, que tiene una parte oral y otra escrita. La parte escrita se ha realizado también por ordenador. Un asesor del Centro de Profesores de Referencia nuestro, el de Mérida, ha creado una serie de plantillas, y todos los ítems están elaborados en formato digital, de forma que en una tablet el alumno resuelve fácilmente todos los ítems, solamente tiene que ir arrastrando con el dedo. Y después tiene otra parte que es un cuestionario para el profesor, porque evidentemente había estándares, porque abarca todos los estándares de la educación infantil, y había estándares que no se podían evaluar con una prueba hacia el alumno. Entonces se necesitaba la opinión del profesor. En ese cuestionario consta de una serie de preguntas con 3 opciones de respuesta, en donde va incluida la rúbrica. Entonces, a través de una hoja de cálculo también que reúne todas las puntuaciones, tanto de las pruebas del alumno como las del cuestionario del profesor,
pues genera las puntuaciones por estándar dentro del perfil de cada una de las competencias y la puntuación final de cada competencia que indica el nivel de adquisición de cada una de ellas. Y bueno, es una prueba inicial a la entrada en educación primaria. A mí me gustaría comentar una cosilla. Fijaros bien que aquí los centros que están pasando pues son ya que tienen la papeleta solucionada. Son centros referentes, centros que están, como digo yo, medio locos, ¿vale? Que le hacen las cosas muy bien, etcétera, etcétera. Pero lo que preocupa son los centros que tienen que dar los primeros pasos. Esos son los centros que nos deben preocupar. El tema de cómo se puede calificar, sacar calificaciones curriculares, sacar niveles competenciales, yo creo que está resuelto. Para los centros que hemos tenido la suerte de entenderlo, por la formación que hemos tenido, el perfil área, el perfil competencia. Hay un documento que le dije a Abelino y a algunas más personas de aquí que me parece básico, que es el borrador que todavía no ha salido publicado, que establece el procedimiento de integración de las competencias. Ese documento huele a Combas, claro, yo estoy influenciado por Combas, pero a mí Combas me sirvió mucho y por eso ese documento lo considero tan básico, tan importante, que partiendo de él se puede dar una formación a los centros. Partiendo de ese documento, ejemplificándolo, ampliándolo, etcétera, etcétera. El tema de las herramientas informáticas, yo intercambiamos opiniones ayer con Abelino. Él decía que no sabía si eran necesarias o no. Yo creo que son necesarias, pero siempre y cuando se le explique bien a los centros la formación, es decir, lo que lleva dentro, el corazón de la herramienta. Y creo, bueno, nosotros en Castilla-La Mancha estamos también diseñando una que a través de un nivel de logro de los estándares de aprendizaje, que por cierto ahora me gustaría preguntarle a Iñaki qué opina eso de los niveles de logro, a ver si eso se pudiera de una manera más simplificar, pues se emite automáticamente, de una manera relativamente sencilla, una vez que se han metido las decisiones colegiadas el centro, que eso por supuesto tiene que estar consensuado, pues te emite un informe para las familias con calificaciones curriculares y unas gráficas con niveles competenciales. Y después, por la otra cara, te emite los estándares de aprendizaje que no se han conseguido, que esto es importante, es decir, hasta la fecha el docente lo que hace es hacer un examen, saca un 7, pero las otras 3 preguntas que no ha conseguido se olvidan. Ese chip hay que cambiarlo, es decir, las pruebas que hagan los docentes les tenemos que decir, identificar el estándar de aprendizaje, asóciale unas pruebas contextualizadas y dime qué nivel de logro ha tenido ese estándar en esa prueba. Identifica ese nivel de logro. Claro, esto también habrá que explicárselo a las familias, porque cuando las familias... Yo no soy de la opinión de que pongan calificaciones en las pruebas esas, un 10, un 9, no. Yo soy de la opinión que emitan niveles de logro y eso habrá que explicárselo también a las familias, porque a las familias les va a chocar eso. De todas maneras, a mí lo que me preocupa realmente es el tema de los niveles de logro, a ver si podemos sacar algún tipo de sistema de calificación que pueda simplificar el proceso. Bien, pues, a ver. Nos queda muy poco tiempo. Sí, pues para decirle yo una cosa a Federico. Tenemos muchísimas preguntas y tendremos que abrir el turno en algún momento. Esto es muy interesante, desde luego, pero tenemos que irlo pensando. Pues si me dejas un minuto. Sí, adelante. Yo creo que tiene que quedar claro que si no una comunidad autónoma no tiene perfiles de área y perfiles competenciales, no se puede plantear una evaluación compartida de competencias desde el punto de vista de luego querer atender a la diversidad de los matices que te aporta ese perfil competencial. Es decir, ¿se puede hacer de otras maneras? Se puede hacer de otras maneras. La lingüística, se aprueba lengua, aprobado, ya está. No hace falta ni la LOE, ni la LONCE, ni nada. Pero no estamos en ese panorama, entiendo, a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas. Por lo tanto, esos dos aspectos que cuelgan de lo que es el Real Decreto 126 y que en principio van a venir apoyados por esta orden, aquellas comunidades autónomas que lo tienen, digamos que tienen un valor añadido respecto a facilitar el proceso de formación incluido a los propios centros educativos. En cuanto a los indicadores de logro, es importante que de cara a lo que es la parte mecánica de esos instrumentos de evaluación que tienen los docentes, que no se vea obligado a identificar
todo el logro en dicha aplicación, sino que eso forme parte de un cuaderno del docente, donde él tiene perfectamente identificado si el logro de un estándar es lo ha adquirido o no lo ha adquirido, es decir, si el alumno utiliza o conoce una báscula, pues tiene poco margen, es decir, podemos rubricar en 7 niveles si queremos, pero bueno, pues será porque a lo mejor tenemos más tiempo, ¿vale? Pero por necesidad quizás no necesita el instrumento de rúbrica, sin embargo hay otros que es imprescindible prácticamente rubricar para establecer matices. Entonces, esa labor, si los docentes que la hacen, es decir, la han hecho mentalmente, la han hecho algunos escribiendo, algunos rubricando, otros de una manera más sencilla, con listas de control, lo que no debe suponer es una carga añadida de cara a lo que es la evaluación dentro de esas aplicaciones. Es decir, las aplicaciones deben de materializar simplemente el logro, es decir, este estándar o este grupo de estándares, el alumno o los alumnos tienen este logro. Y yo tengo ya en todas mis anotaciones, en mi cuaderno de campo del que he tenido toda mi vida, en las situaciones de aprendizaje diseñadas previamente y el cotejo de dónde está cada uno y el por qué. Si alguien me pide justificación, el alumno, en la medida de su comprensión, dependiendo de la edad, la propia familia o también la inspección, que de vez en cuando aparece, ¿de acuerdo? Entonces, ¿te refieres a nivel de logro? El micro. Cuando te refieres a nivel de logro, es decir, en función de las concreciones que haya hecho en su unidad didáctica, de los instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, cuando tenga que emitir ese nivel de logro sobre la herramienta, ¿sería válido que dijera si lo ha conseguido o no lo ha conseguido? En algunos estándares sí. Hay que leer los estándares. De manera general no se puede decir sí para todos o no para todos. No. Hay estándares que dan cobertura a ese logro, es decir, sí lo tiene o no lo tiene, y sin embargo hay otros que conviene precisar algún tipo de matices, principalmente para luego, hay que recordar que luego eso se tiene que trasladar a las calificaciones oficiales de una orden de evaluación, que según dicta el Real Decreto 126 están en una escala cualitativa para áreas, cuantitativa también para áreas y cualitativa para las competencias, ¿de acuerdo? Insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. Entonces, los logros al final, de la manera que se estipule y esa responsabilidad se ha delegado de momento en el maestro, tal cual aparece, es decir, esa definición de los indicadores de logro, es decir, lo que serían los criterios de corrección de un estándar o varios estándares, eso es papel de la programación de aula, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esa circunstancia al final tiene que desembocar, como se ha hecho toda la vida, en las calificaciones de una junta de evaluación. Es decir, que eso no es nada nuevo. Es decir, eso al final el profesor tiene que convertirlo a calificar en función de la norma. Me temo que no tenemos tiempo para más, aunque muchas preguntas se nos han quedado en el tintero. Entonces, yo creo que lo más interesante es abrir el turno para que vosotros pues, podáis dirigir cualquier pregunta que tengáis, ¿no?, respecto a todo lo que hemos estado hablando. Sí, aquí. Sí, yo creo que no es necesario el micrófono, ¿no? ¿Sí? Ah, para el streaming, es cierto esto. Ahora no. A ver. Esto siempre. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es entre una pregunta y un comentario. A ver, yo tengo mucho miedo al miedo, ¿no? Y haciendo referencia al que comentaba Federico y que luego matizó Iñaki del número de estándares, ¿no?, siempre nos complicamos un poco la vida. Yo estaba pensando, ciencias de la naturaleza, tercero de primaria, 24 estándares aproximadamente en cualquier comunidad, uno más, uno menos. ¿Cuántos contenidos? Nunca hemos hecho el cálculo de decir, y los contenidos los rubricábamos también, de una forma implícita, ¿no? Adquirido, no adquirido. No son muchos. O sea, si lo pensamos bien, es una materia, ciencia de naturaleza, 24. De los 24, unos 5 o 6 son comunes a todos, ¿no? Pues queda un número... Quiero decir, es por mirarlo desde el lado positivo, para no ponernos en los millones, ¿no? Yo quiero también aprovechar, ya lo hicisteis, ¿no?, para indicar que Combas ha sido un gran proyecto, que ha resuelto muchísimos problemas, que habría cientos de centros en España, como el tuyo, o como el de Miriam, o como los que estuvieron estos días, que podían pasar por esa silla y contar que han evaluado competencias. O sea, lo han conseguido. Por lo tanto, se puede afirmar claramente que sí, que no es imposible. Algunos están locos, pero son miles ya casi. Si sumamos Combas con las réplicas de las distintas comunidades, pues 400 de aquí, 200 de allí, 200 de otro. No sé si miles o más de 1000, pero son muchos centros los que lo han hecho. Entonces hay que tener la seguridad de que efectivamente es factible. Entonces, tú comentabas si debería haber una formación obligatoria para los docentes y para los no docentes.
¿vale? Y para los no docentes, para que dentro de las administraciones no haya miedo al tema. O sea, alguien encontró ya soluciones y no son perfectas, pero es que lo que había antes tampoco era perfecto, ¿eh? Pongámonos a analizar aquí cómo eran los mínimos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? O de qué manera objetiva se estaba evaluando, ¿no? De manera que quería darle, no quería marcharme pesimista de Madrid hoy, ¿no? Entonces yo creo que existe una solución que habrá que mejorar y sobre todo que hay que formar a todo el mundo. Y esto último lo planteo como pregunta porque mi obligación era hacer una pregunta y no un comentario personal, ¿no? Sí, pues yo lo que no logro entender es cómo hay tal disparidad de número de estándares por comunidad. No lo logro entender. ¿Eh? Porque ¿de qué comunidad? Ahí está, pues yo, no, quiero decir que el número de estándares de aprendizaje varía mucho de unas comunidades a otras. Entonces, yo supongo que la instrucción que le habrá llegado a todas las comunidades debería ser la misma, creo yo, desde el Ministerio. Y, sin embargo, el número de estándares ha variado de tal forma que tú me estás diciendo que hay 24, yo 24 no encuentro en ningún área de mi comunidad. Ya, sí. Sí, en tercero de primaria, pero en tercero de primaria yo te estoy hablando en mi comunidad, yo no sé, irán alrededor de 60. Quiero decir que esa disparidad no la entiendo. Yo dejo esa reflexión ahí. Bien, perdón, sí. A ver, ahora sí que me estoy perdiendo. Los estándares eran prescriptivos, Real Decreto, ¿no? Entonces, el número máximo no debería ser superior a los del Real Decreto 126. Bueno, que hemos hecho muchas comunidades, y creo que mi compañero por ahí va, pues hemos decidido que ciertos estándares eran de un nivel y no de otro. Pero es que yo cuando he ido por ahí, pues 1000 y pico estándares... Fíjate que, no, yo creo que la interpretación era esta, ¿no? La aclaración que quería hacer, ¿eh? Sí, está perfectamente definido las competencias que tenía el Ministerio, las comunidades autónomas, hasta los centros docentes en los diferentes elementos curriculares. Y los estándares lo dejaban muy claro, es decir, ninguno, ¿de acuerdo? Es decir, ninguno, especialmente en las troncales, ¿de acuerdo? Sí que en las de libre configuración autonómica ahí tenía carta ancha. En cualquier caso, yo creo que sería motivo casi de justificación el que, viendo esa fotografía que en algunos casos llama la atención de lo que es el panorama de primero a quinto, cómo se está planteando, en algunos casos incluso sexto entre las comunidades autónomas, el dar cobertura para hacer puntos de encuentro entre las comunidades autónomas para realmente poner en común las potencialidades y posibles debilidades, que seguro que las hay, en el planteamiento a nivel nacional de cómo se está trabajando las matemáticas en tercero de primaria, sobre qué fundamentos, sobre qué estándares, ¿de acuerdo? En relación a lo que comentabas de la formación, y ya, fíjate, asumiendo incluso el rol que me ha traído aquí, la propia inspección necesita un plan de formación específico para poder acompañar asesorando a los centros y en su momento supervisar, que es su función. Entonces, ese tipo de cuestiones, y luego ya de ahí, pues todos al lado, delante o detrás de la propia inspección, necesitan formarse para poder entender este tipo de circunstancias, que en algunos casos es continuista respecto a lo que se venía realizando y en algunos aspectos significativos son diferentes. Entonces, es necesario que ese plan de formación sea generalizado, es decir, la gente que ahora mismo puede estar pautando los planes de formación o la ordenación de lo que son la normativa que se desprende de las órdenes básicas de los reales decretos básicos del propio Ministerio, necesitan formación también para entender lo que compromete determinadas frases, determinados párrafos de ese Real Decreto. Entonces, no es una cuestión, digamos, a dejar como banal lo que acabas de comentar, es decir, es imprescindible acometer eso, Una última pregunta y terminamos, porque viene de Sí. Twitter y es por dar respuesta también a las personas que están siguiéndolo en la etiqueta de Competencias 14. Preguntan a Federico, pero también yo creo que deberíamos preguntar a Ordenación Académica, porque has hecho referencia al envío que se hizo de un borrador de Real Decreto sobre la relación de las competencias y claro, de orden ministerial. Entonces aquí preguntan si va a estar disponible y si se va a poder acceder a esa información. San Google lo tiene todo. El lunes está todo, ¿no? En San Google. En San Google, ¿no? Nosotros, ese documento nosotros lo colgamos en el portal de Educación de Castilla-La Mancha.
Lo que hicimos fue coger ese borrador y hacer un resumen y lo complementamos con ejemplificaciones. Entonces, cogimos los objetivos de etapa, los relacionamos con las competencias clave, por un lado, y después todas las áreas por bloque se les relacionó con los objetivos de etapa y con las competencias clave. De esta manera se le da la pista al docente para que luego establezca la relación con los estándares de aprendizaje. O sea, es ese documento más esa cumplimentación con las fichas estas. Y eso, repito, se ha colgado en el portal de Educación de Castilla-La Mancha, pero supongo que eso estará accesible en cualquier sitio, si se busca en Google. El subdirector general de Ordenación Académica nos comenta más información para acceder a esta orden. La orden ha sido trabajada, está discutida, está debatida, ha pasado ya por el Consejo Escolar del Estado, por el Consejo de Estado y está próxima a su publicación. Yo diría, es decir, que aunque hay filtraciones y algunos borradores, pero es decir, yo creo que la próxima semana o dentro de 15 días con mucho, esta orden que habéis comentado, ese borrador de orden ya será una orden que se publica en el boletín oficial. Por el interés de los docentes, ya sabéis que próximamente, en torno a la próxima semana, estará disponible esa orden que relaciona las competencias con contenido. Y damos ya por finalizada la mesa redonda, agradeciendo a todos los intervinientes pues las aportaciones que nos han hecho aquí en común. Muchas gracias.